Hola, en este video tutorial veremos cómo crear un modelo desde cero. Esta sesión está dividida en tres partes. Les recomiendo seguir los tres videos en orden. Vamos a crear el área e ingresar información geográfica al modelo. Posteriormente agregaremos elementos WIP y veremos cómo ver las etiquetas de estos elementos y cambiar su tamaño. Adicionalmente, veremos cómo ingresar información a los elementos y el tipo de datos que podemos usar. Se usarán unos archivos modelo. Pueden usar estos archivos como plantilla e ingresar datos en otros modelos. También fijaremos los parámetros generales, es decir, fijaremos el periodo de modelación y el paso de tiempo del modelo. Finalmente, obtendremos los resultados. Este ejercicio es similar al capítulo WIP en una hora del tutorial de WIP. Los elementos en WIP representan los componentes reales que hay en el sistema o en la cuenca modelar. Pueden ver el video tutorial 02 WIP primeros pasos para más detalle. Definir los elementos es el primer paso. Posteriormente, se deben caracterizar ingresando su información asociada en WIP. Por ejemplo, si se agrega una demanda, es necesario definir qué tipo de demanda es, si es poblacional o agrícola, y así definir si son personas o hectáreas. Otro dato importante de la demanda es, por ejemplo, el módulo de consumo y las pérdidas. Es necesario saber y conocer qué información se necesita para caracterizar cada uno de los elementos en WIP. En WIP se pueden crear también variables de usuario y así ingresar información adicional que ustedes como modeladores consideren que debe incluirse o para hacer formulaciones entre las variables. Es bueno que lean la diapositiva con el detalle de las características que necesita cada elemento. Más información en la ayuda de WIP. Vamos a hacer un modelo muy sencillo. El esquema se muestra en la figura en pantalla. El periodo de modelación será del año 2000 a 2005, a un paso de tiempo mensual. Esto se hace teniendo en cuenta la disponibilidad de información o los intereses en ese periodo de tiempo. El río se llama río principal y tiene dos demandas, una poblacional y otra agrícola. El río cruza la ciudad y la zona agrícola limita con la zona urbana al sur, así como se puede ver en la figura. Los caudales medios del río principal antes de la bocatoma municipal son los mostrados en la tabla. En este caso, no desarrollaremos un modelo hidrológico, sino que al tener los caudales medios, puedo usar esta información directamente en el modelo. La demanda está caracterizada así: esta columna para la población y esta columna para la demanda agrícola. El nivel de actividad anual, como es población, son 800.000 personas. En el caso agrícola son 100.000 hectáreas. La tasa anual de uso del agua, es decir, el requerimiento que tiene la población y la demanda agrícola, es 300 y 3.500 metros cúbicos al año. Los consumos son 15 y 90%, es decir, hay un flujo de retorno. La variable variación mensual se refiere a cómo se distribuye la tasa anual de uso del agua en el año. En este caso, la demanda poblacional no tiene variación mensual, es decir, el requerimiento es igual todos los días del año. El requerimiento de agua de la demanda agrícola sí tiene una variación mensual. Enero, febrero y marzo no se requiere agua, 0%. De abril a septiembre se requiere toda el agua, con 5, 10, 20, 30 y 25% respectivamente. De octubre a diciembre, 0%. La suma de los porcentajes debe ser 100%. Hay un vertimiento por demanda. Su localización se ve en el esquema. El objetivo de desarrollar este modelo es responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es la demanda anual por uso? ¿Cuál es la demanda anual total? ¿Cuál es la demanda mensual por uso? ¿Cuál es la demanda mensual total? ¿Cuál es la cobertura de la demanda por uso? ¿Cuál es el caudal aguas abajo de la captación de la ciudad y la agricultura? Estas preguntas las responderemos explorando los resultados en WIP. Una vez tenemos abierto WIP, vamos a crear un área nueva. Pueden ver el video tutorial 03 WIP, área nueva, información SIG, para más detalle de cómo crear un área nueva desde cero y manejar capas SIG en WIP. Vamos al menú área, crear área nueva. Definimos el nombre del modelo. Ejemplo, modelo, tutorial. Seleccionamos inicialmente en blanco, sin contraseña, hacemos clic en aceptar. El área de estudio se encuentra localizada en Austin, Texas, en Estados Unidos. Definimos los límites del área trazando un rectángulo sobre el mapa a la derecha. Una vez delimiten el área, hacemos clic en aceptar. Vamos a agregar las capas vector que tenemos disponibles. La información se encuentra por defecto en la carpeta WIP Áreas. Clic derecho sobre el panel de capas, agregar capa vector. Vamos a ir a la carpeta documentos, luego la carpeta WIP Áreas, ingresamos a la carpeta Maps,
carpeta tutorial. Vamos a agregar estas 3 capas. Esta es la ciudad. Vamos a apariencia y le cambiamos el contorno, por ejemplo amarillo. Estilo de relleno sólido y color amarillo. Aceptar. Aquí se ve la capa. Nuevamente clic derecho en el panel de capas, agregar capa vector. Agregamos los ríos. Se ven azules, los podemos dejar así, aceptar. Se ve cargada la capa ríos. Falta una capa. Clic derecho en el panel de capas, agregar capa vector. Esta capa es el área de inundación de un embalse. Vamos a ponerla también azul. Vamos a apariencia, color de contorno azul, estilo sólido y cambiamos el color de relleno, también azul, aceptar. Conocemos el sistema modelar y hemos agregado las capas SIG en WIP que sirven de guía. El siguiente paso es incluir los elementos en el modelo. Tenemos 3 elementos, el río, la demanda a la ciudad, la demanda de agricultura. Vamos a agregar cada una. Para trazar un elemento, lo que hacemos es clic sostenido sobre cualquier elemento, arrastrar y soltar sobre la vista. Todos los elementos por los que el agua fluya se trazan en la dirección del flujo. Se trazan desde aguas arriba hacia aguas abajo. Vamos a hacer clic sostenido sobre el elemento río, arrastro y suelto en el punto inicial. Inmediatamente se genera la opción de poder seguir definiendo el trazado del río. Voy haciendo clic en los puntos donde el trazado cambia. No tiene que quedar perfecto. Hacemos doble clic para terminar y lo nombramos río principal. Podemos mover la etiqueta de los elementos. Hacemos clic derecho sobre el elemento. No tiene que ser cerca a la etiqueta, puede ser en cualquier parte, arriba, abajo, en la mitad. Seleccionamos mover etiqueta y nos permite mover la etiqueta. Vamos a fijarla acá arriba. En el caso de que la etiqueta se vea muy grande, vamos al menú esquema, definir tamaño de la etiqueta y aquí podemos aumentar o disminuir el tamaño. Voy a dejarlo así y voy a volver a mover la etiqueta. Esto es solo por cuestiones visuales. Vamos a agregar los nodos de demanda o lo que en WIP equivale a sitios de demanda. Vamos a agregar la demanda poblacional. Arrastramos y soltamos un sitio de demanda sobre la capa ciudad y la nombramos Gran Ciudad. Por el momento vamos a dejar el resto de las opciones por defecto, finalizar. Vamos a mover la etiqueta. Vamos a agregar la demanda agrícola. Arrastramos y soltamos un sitio de demanda. Recuerde que está al sur de la gran ciudad. La nombramos agricultura. Finalizar. Ya tenemos ingresado el río y las 2 demandas. Ahora debemos suministrarle agua a la gran ciudad y a la agricultura. Esto lo hacemos con un vínculo de conducción. Nuevamente arrastrar y soltar. El suministro es desde el río a la demanda, en la dirección del flujo del agua. Arrastramos y soltamos en el río y doble clic en la gran ciudad para terminar. Por ahora dejamos las opciones por defecto, finalizar. Lo mismo con la agricultura. Arrastrar y soltar desde el río a la demanda, finalizar. Recordar que en el esquema cada demanda tenía un vertimiento, se debe agregar un flujo de retorno. En este caso, la dirección del flujo es desde la demanda al río. Arrastrar al sitio de demanda Gran Ciudad y doble clic en el río para terminar. Mismo proceso para el sitio de demanda Agricultura, con el retorno aguas abajo del vertimiento a la Gran Ciudad. Nuestro modelo debería tener esta apariencia. Si comparamos con el esquema inicial, está el río principal, la captación de la gran ciudad, la población, la captación de la agricultura y por último está el retorno de la gran ciudad y el retorno de agricultura. Ahora lo que debemos hacer es ingresar los datos de cada elemento, la información que va a permitir hacer los respectivos cálculos de demanda. Continúen con la segunda parte de la sesión en el siguiente video tutorial.